El experimento de Millikan. El tubo de rayos catódicos se inventó a mediados del siglo XIX y posteriormente se convirtió en el moderno tubo de televisión. Pero antes de que ocurriese esa catástrofe, sirvió para un fin útil. Me gustaría hablarles de ello. He aquí un tubo de rayos catódicos particularmente simple, que consiste en un tubo de cristal al vacío con dos electrodos en su interior. Y voy a establecer una diferencia de potencial de 20.000 voltios entre los dos electrodos. Pero primero apagaré la luz para que puedan ver lo que sucede. Muy bien. Lo que ustedes ven que sucede es que el interior se pone incandescente. Además, esta cruz de malta proyecta una sombra en el fondo. La cruz de malta es el electrodo positivo. Y deseo que ustedes se den cuenta de algo más. Yo puedo fácilmente mover la sombra moviendo simplemente una barra magnética. Así. ¿De acuerdo? Al principio todo el mundo pensó que esa incandescencia era un haz de partículas cargadas de electricidad, ya que se desviaba con mucha facilidad con un imán corriente. Pero para probar que eso era verdad, habría que desviarlo igualmente con un campo eléctrico, lo cual por alguna extraña razón no se conseguía. Entonces surgió un gran físico llamado J.J. Thomson. Thomson fue un brillante físico experimental y aunque parezca mentira era bastante desmañado. De él se dice que rompía todos los tubos de rayos catódicos que caían en sus manos. Aquí tenemos un duplicado de uno de los tubos de Thomson, que por ser de su propiedad también está roto. Thomson se dio cuenta de que la razón por la cual el campo eléctrico no actuaba era que el vacío en el tubo no estaba bien conseguido. Y también se imaginó que la razón por la que el vacío no era suficiente era porque el gas quedaba pegado a las paredes del tubo cuando lo cerraba herméticamente el soplador. Thomson pensó que podría solucionar ese problema calentando el tubo en el momento de ser cerrado y mantenía los tubos en un horno caliente mientras el soplador de vidrio los cerraba. Y el truco funcionó. Después de hacer eso, el campo eléctrico desviaba el haz. Y así pudo demostrar que el haz se componía de partículas cargadas eléctricamente y que esas mismas partículas cargadas podían proceder de cualquier materia que fuera. Lo que Thomson consiguió fue la primera partición del átomo, demostrando que la última e indivisible partícula de la materia en realidad tenía otras partes interiores. De todas formas, la nueva partícula debió llamarse de algún modo que hiciera honor a Thomson, y aunque él quiso llamarla el corpúsculo, tal nombre no cuajó, porque ya había sido bautizada con otro nombre, el nombre de electrón. Así fue como J.J. Thomson partió el átomo y descubrió el electrón, tostando tubos. El nuevo nombre de electrón dio origen a una tradición en física, llamar a las cosas con unidades individuales, con nombres terminados en on. Así, por ejemplo, la unidad individual de la luz se llama fotón, la del sonido se llamaría fonón, de la materia es un protón y tenemos neutrones, etc. De hecho, los sociólogos han descubierto recientemente que incluso las poblaciones humanas tienen unidades individuales, en inglés, person. Después de haber dividido el átomo y haber descubierto el electrón, quedaba la importante tarea de medir la carga eléctrica del electrón. Carga que se logró medir en uno de los experimentos clásicos de la física llevado a cabo por el gran investigador americano Robert Andrew Millikan. Una pequeña cubeta de aceite, un sólido puchero de hierro, bastante energía, un toque de disciplina, un poco de creatividad y quizá un toque de genialidad.
Esos eran los ingredientes esenciales en las recetas experimentales de los físicos. El científico Robert A. Millikan. El cometido: medir el valor de la carga eléctrica del electrón. Tiempo de preparación: casi medio siglo. Año 1868. Fue el año en que una nación joven, todavía insegura después de la guerra civil, se reunificó interiormente con el ferrocarril transcontinental. Ese mismo año nació Robert A. Millikan, hijo de un predicador de Iowa. Se encaminó a través de las llanuras a Ohio para estudiar lenguas clásicas en el Oberlin College. Más tarde, al no haber allí vacante de latín ni de historia de la antigua Grecia, se hizo instructor de física elemental y demostró ser toda una promesa. La Universidad de Columbia le premió con una beca en física que un año después perdió, y esa falta de ayuda le hizo poner en duda, pero no renunciar, a su habilidad como científico. Se volvió al Medio Oeste, donde estudió bajo la dirección de Albert A. Michelson en la Universidad de Chicago. Michelson recibió el premio Nobel por desarrollar un extraordinario instrumento para medir distancias mediante interferencias de ondas luminosas. Millikan quería recibir algo más que una sesión de verano en Chicago. Él quería iniciar su carrera de física allí, y con el fin de prepararse mejor, visitó unas cuantas legendarias universidades y laboratorios del viejo continente. Antes de que Norteamérica llegara a destacar, Europa era el continente donde se inspiraban la mayoría de los descubrimientos científicos. Antes de la Primera Guerra Mundial, la inspiración de Millikan ya se había moldeado no solo a las grandes sombras de Newton y Galileo, Kepler y Copérnico, sino también por el hecho de que él podía codearse con los grandes colosos de su tiempo. El inglés William Ramsay, que descubrió el helio, el neón, el xenón y el kriptón. El alemán Wilhelm Röntgen, descubridor de los rayos X. Guillermo Marconi y Karl Braun, que desarrollaron la telegrafía sin hilos. Como Leibniz y Newton con el cálculo, hicieron sus descubrimientos al mismo tiempo, pero ciertamente no trabajando juntos. Albert Einstein, Max Planck y Johannes Stark trabajaron intensamente en Alemania, pero la mayor y más directa influencia que Millikan recibió parece ser que fue de los ingleses J.J. Thomson y su discípulo H.A. Wilson de los laboratorios Cavendish. El electrón, los rayos X y la radiación. Tales descubrimientos convertían a la física en una excitante frontera, y Millikan estaba ansioso de cruzar su umbral. Todavía Millikan no era más que una persona cuidadosa en su trabajo. Tendría que pasar una década antes de que su nombre se diera a conocer en el mundo de la ciencia. Se encontraba en la Universidad de Chicago. Por aquella misma época, Marie Curie había recibido el Premio Nobel de Química y ya tenía otro de Física. Millikan comenzó a medir la carga eléctrica de un electrón. Los fundamentos ya habían sido establecidos por Thomson, que recibió el Premio Nobel en 1906 por sus investigaciones sobre cómo conducían los gases la electricidad. Este brillante caballero inglés había descubierto el electrón e inventado el método de la niebla para medir su carga. Esta cámara se había inventado para estudiar las nubes de la atmósfera, pero en manos de Thomson y de su colega H.A. Wilson sirvió para algo más que para su primitivo objetivo. Una súbita expansión de aire saturado con vapor de agua forma nubes. Si hay partículas de polvo en las que condensarse, ese vapor sobresaturado también se condensaría sobre iones, que son partículas cargadas de electricidad creadas por un tubo de rayos X. Cada gota de agua tendría la carga eléctrica de un electrón. Y siendo esto así, Thomson y Wilson consiguieron determinar la carga media en una gotita. El método de la cámara de niebla era muy difícil. Los experimentos que se requerían para medir la velocidad de caída de la nube en un campo eléctrico se veían sujetos a innumerables incertidumbres. No obstante, lograron finalmente
una estimación de la carga del electrón que era correcta en su orden de magnitud. Para un hombre como Millikan, aquello era una puerta abierta para su particular talento. Medidas precisas de las magnitudes físicas más fundamentales. Millikan repitió los experimentos de Wilson en la Universidad de Chicago. Para ionizar la nube gaseosa en la cámara, utilizó primero rayos X y después pequeñas cantidades de radio. Hizo la prueba con un campo eléctrico más potente en la cámara. Si aquello funcionaba, sería lo suficientemente potente como para contrarrestar la fuerza de la gravedad manteniendo la nube suspendida e inmóvil. Todo esto estaba muy bien sobre el papel, pero cuando las cosas empezaron a moverse, hubo un pequeño problema. Al haber fuerzas eléctricas tan potentes en el interior de la cámara, la nube de vapor de agua desaparecía rápidamente. Pero Millikan sacó provecho de ese problema. Cuando conectaba el campo eléctrico, las gotitas individuales quedaban a la vista. Millikan pensó medir las gotitas individualmente en vez de medir toda la nube. Si se llegaban a realizar medidas en las gotitas, se detectaría el efecto individual de los electrones. Era una brillante idea, pero con problemas. El agua se evapora. Millikan pensó, y en vez de gotas de agua, ¿por qué no utilizar gotas de aceite? El aceite, al contrario que el agua, no se evapora. En 1907, en la Universidad de Chicago, se empezó a poner cada cosa en su sitio. Con un aparato que producía una niebla de aceite, Millikan confiaba cada vez más en que se podría medir con exactitud la carga eléctrica de un electrón. Dirigido por Millikan, Harvey Fletcher, estudiante graduado de la Universidad de Brigham Young, sugirió un atomizador. El primer aparato de Fletcher para el experimento con la gota de aceite fue, como la idea original de Millikan, un aparato sencillo, potente y en todo caso brillante. Era una combinación que empezó a funcionar. La esencia del experimento era aplicar un campo eléctrico a una gota de aceite cargada de electricidad cayendo a través del aire y después analizar el resultado utilizando la poderosa ecuación de Newton, F igual a ma, la masa de la gota por la aceleración, es igual a la suma de todas las fuerzas que actúan sobre ella. ¿Y qué fuerzas actúan en una gota de aceite que cae? La fuerza de la gravedad, por supuesto, y está el efecto de la viscosidad. Aunque solo sea durante una millonésima de segundo, una gota de aceite tiene la aceleración de un cuerpo en caída libre. Pero después de esa millonésima de segundo, alcanza la velocidad final. Como cualquier esfera que cae por un fluido viscoso, cae con velocidad constante. La fuerza de la viscosidad sobre una esfera en movimiento descubierta por el físico inglés George Stokes en el siglo XIX es igual a 6pi por el radio de la esfera, por la viscosidad del aire, por la velocidad de la esfera. La velocidad aumenta rápidamente hasta que la fuerza de la viscosidad es suficientemente grande como para contrarrestar la gravedad. La esfera cae con velocidad constante en lugar de caer con movimiento acelerado. Millikan tenía que medir esa velocidad para conocer el tamaño de cada gota. Incluso con un potente microscopio, las gotas eran demasiado pequeñas para poder verlas. Lo que Millikan veía parecía como una estrella en la noche, un puntito de luz del que no podía llegar a percibir su forma esférica. Pero observando esa estela desplazándose lentamente desde una señal a otra de su microscopio y utilizando la densidad conocida del aceite, podía conocer el tamaño con toda precisión.
conectaría el campo eléctrico y crearía una fuerza eléctrica de valor igual al campo eléctrico multiplicado por la carga de la gota. Esa carga es la que Millikan realmente quería hallar. Debida a un electrón o a un pequeño número de electrones, sería un múltiplo entero de la unidad fundamental de carga eléctrica. Con la fuerza eléctrica podía dirigir la gota hacia arriba, hasta que de nuevo alcanzara una velocidad constante. Junto con la velocidad medida con el campo desconectado, la nueva velocidad le dio todo lo necesario para hallar la carga. El experimento se había diseñado con el más exquisito cuidado, un sello de calidad en la obra de Millikan. Con el fin de reducir la turbulencia, se diseñó una pesada olla de hierro que albergara y protegiera las placas paralelas, entre las que se movería la gota de aceite. El aire era filtrado por entre lana de vidrio antes de entrar en el atomizador, diseñado para producir la más fina niebla de gotitas de aceite dentro de la cámara. Incluso se filtraba la luz que había de iluminar las gotitas. Una solución de sulfato de cobre y un tubo de agua de 1 metro de largo quitaría el excesivo calor de la luz. Una vez llegado el momento, Millikan comprobó que nada entorpecería su experimento. Cronómetro en mano, observaba por el microscopio hora tras hora el interior de la cámara. En lo más profundo de la cámara, él vería una única gotita de aceite cargada eléctricamente y brillando incandescente como una estrella. Por la influencia de la gravedad y de la viscosidad, la gotita caería. Hacia abajo, por el interior, el puntito brillante caería hasta llegar a la señal superior. Millikan pondría en marcha su cronómetro. La gotita continuaría cayendo hasta alcanzar la señal inferior. Millikan anotaría el tiempo que habría tardado cada gotita en la caída. Después, conectaría el campo eléctrico, convirtiendo así la gotita de aceite en una estrella ascendente. Al llegar a la señal inferior, pondría de nuevo en marcha su cronómetro hasta que la gota en ascenso cruzara la señal superior. Una y otra vez, Millikan iba apuntando el tiempo que una gota necesitaba para ascender y para caer. A veces, observando una simple gotita durante horas y horas, iba tomando, registrando y analizando cientos de medidas para dar la medida más precisa hasta el momento de la unidad fundamental de carga eléctrica. La medida publicada finalmente por Millikan fue 4.77 por 10 elevado a menos 10 unidades electrostáticas. Difería solamente en un 2% respecto del resultado obtenido por él antes de utilizar aceite para el experimento. Los puntos fuertes de Robert A. Millikan eran la precisión, una especial habilidad para detectar y eliminar cualquier error, y con una extraordinaria diligencia y creatividad mejorar las herramientas que ya existían. En públicas declaraciones, y hubo muchas cuando él se había convertido en un hombre de Estado de la comunidad académica, Millikan encomiaba siempre que podía el método científico. La responsabilidad del científico era hacer medidas sin predisposición y dejar que la naturaleza dictara las respuestas. La tarea del científico era hacer todas las medidas con todo el esmero que fuera necesario y publicar todo, determinando el significado de los datos en cada respuesta. En eso consistía la tarea de un científico, y los científicos del estilo de Millikan entendieron el significado de este trabajo. En el año 1923, Millikan fue el primer nativo americano que obtuvo el Premio Nobel de Física. Millikan continuó dirigiendo el Instituto de Tecnología de California, una institución americana, y él mismo llegó a ser una institución. Su nombre llegó a ser y continúa siendo sinónimo de progreso científico. En la primera mitad del siglo XX, su imagen, junto con la de Albert Einstein, fue la del más famoso físico en América del Norte.
Me gustaría también mostrarles cómo fue más o menos ese experimento. Hay algo en lo que quiero que se fijen ustedes en particular, en esa lata. Si les parece familiar es porque es la misma que tenemos aquí, en el extremo de la mesa. La misma en la que Millikan realizó su experimento. Y sigue funcionando después de tantos años. Y ahora quisiera mostrarles algo verdaderamente extraordinario. Cuando Millikan hizo este experimento, reunió todos sus resultados para que mediante su publicación en una revista científica todo el mundo pudiera verlo. Pero antes de hacerlo, Millikan necesitaba un lugar para escribir los resultados de su experimento a medida que lo realizaba en su laboratorio. Se trata de un libro de notas. No pensaba que otra persona leyera aquellas anotaciones. Escribía solamente para él. Esta página está fechada miércoles 20 de diciembre de 1911. Aquí Millikan anotó la temperatura y la presión de la habitación. Y aquí, debajo de la letra G, para la gravedad, una serie de números, cada uno de los cuales es el tiempo que la gota de aceite tardaba en caer entre las dos señales de su microscopio. Luego, otra columna de números análoga, bajo la letra F, el campo eléctrico, y de nuevo el tiempo que tardaba la gota de aceite en caer. A partir de esos tiempos, calculó las velocidades v1, v2, v3, etc. Y utilizando esas velocidades halla el logaritmo de v1 más v2, y así puede sumarlo a 1/2 del logaritmo de v1. Y aquí finalmente Millikan alcanza su resultado. Y entonces escribe, este es casi exactamente correcto. Pero, ¿cómo puede decir eso? Se supone que está midiendo una constante fundamental de la naturaleza cuyo valor él no conoce por adelantado. ¿Por qué dice, este es correcto? En otra página escribe, belleza. Y en otra, belleza, publicar. Y en otra, muy bajo, algo está mal. Y luego hace una anotación que es toda una revelación. Distancia no segura, 1.273. Ahí está. Cuando obtiene un resultado que no le satisface, no lo desecha, porque eso sería un fraude. Lo que hace, en cambio, es examinar el aparato para encontrar algo que esté mal. Así él tiene una razón para desechar el dato. Desde luego, cuando obtiene un dato que le satisface, él no examina el aparato con tanto cuidado para descubrir qué es lo que iba bien. Es obvio que eso crea un poderoso sesgo en su método para obtener el resultado que desea. Otra página. Aquí, todavía mejor. Belleza, publicar. Y así, todo el tiempo en páginas y páginas y páginas. El punto no está en que Millikan fuera un mal científico, fue un gran científico, sino que, examinando sus notas, podemos sacar una ligera idea de cómo se hacía la ciencia. Lo que Millikan hacía no era un fraude, estaba haciendo uso de su juicio científico. Y en realidad tiene que ser así, porque nadie tropieza de repente con un descubrimiento científico. Todos los descubrimientos se hacen durante un experimento que ha sido exquisitamente diseñado para dar los resultados que el científico espera obtener. Y el científico sabe que muy posiblemente la fama y otros honores le estarán esperando si consigue hacer un gran descubrimiento. Entonces, ¿qué impide que alguien haga un descubrimiento que no sea auténtico? La respuesta es que el experimento se puede repetir en alguna otra parte y por alguna otra persona que vea si es correcto. Con frecuencia se dice que el inmenso éxito de algunos proyectos científicos se debió a algo llamado método científico, y que una parte clave de ese método es la recogida de los datos científicos de forma desapasionada y sin prejuicios. Y que si otros campos fueran capaces de imitar ese mágico método científico,
tendrían exactamente ese mismo éxito. Pero de hecho, ese no es el caso, porque la pasión y los prejuicios nunca están lejos del proceso científico. La salvaguarda no reside en que haya científicos desinteresados, sino en el hecho de que todos los científicos, en el fondo de su ser, creen que sus experimentos pueden ser repetidos. Ese credo es el dogma principal de la fe de todos los científicos. Y yo tengo fe en estar aquí de nuevo el próximo día. Hasta hoy, el experimento de la gota de aceite de Robert A. Millikan descuella como una de las mediciones clásicas en la historia de la física.